que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivancosa y una vez más te traigo una meditación para la gloria de Dios. Pertenecemos a las Asambleas de Dios y estamos trabajando aquí en la zona de Hessen, aquí en Alemania, ¿vale? Mira, la palabra de hoy es súper fuerte, muy fuerte. La palabra de Dios nos ayuda muchísimo a crecer en nuestra vida espiritual. No podemos decir que somos cristianos y no seguir la palabra de Dios. Esto no tiene sentido porque necesitamos la palabra de Dios, pues es nuestro manual de instrucciones para crecer en este camino. Bien, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer así en el libro de los Salmos 51, el versículo 11 y 12. David ahí está clamando al Señor, clamándole fuertemente por algo que hizo y le estaban viniendo las consecuencias. Por eso, mi querido amigo, a Dios no se le puede engañar. Todo lo que tú y yo hacemos conociendo la verdad, lo vamos a pagar, lo vamos a pagar. Vamos a leer la historia de David. Vamos allá. Dice así la palabra de Dios. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice David al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese es el versículo 11. Versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, espíritu de obediencia me sustente, me ayude. Esto es lo que está clamando David aquí. ¿Por qué está clamando esto? Te invito a que vayas a leer también el Salmos 51 completo y ahí vas a entender, vas a profundizar más. Yo te voy a ir sacando así algunas partes y vamos a meditar algunos puntos, pero luego, si tú tienes tiempo, te invito a que tú mismo entres ahí para meditar y entenderlo más profundo, como te he dicho. Mira, el tema lo hemos puesto: no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Mira, vemos aquí que en el versículo 11, David sabe que si Dios quita la obra convencedora y reprobatoria del Espíritu Santo de su vida, entonces termina toda esperanza de redención. David sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de la verdad. El Espíritu Santo es el que nos convence de que lo que estoy haciendo es pecado. Sin el Espíritu Santo vamos a vivir como queremos. Vamos a hacer lo que queremos, como hemos estado haciendo antes. Antes de conocer la verdad, tú y yo vivíamos como queríamos, pensando que nosotros sabemos las cosas, que sabemos diferenciar el bien y el mal. O sea, eso es mentira. Por eso muchas veces nuestras vidas son como una rotonda. Las experiencias se repiten, las cosas se te repiten en la vida y tú dices: parece que no salgo de esto. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos diferenciar la verdad. Porque aquí hay otra verdad superior a lo que tú y yo vemos. Y es lo espiritual. Hay otra verdad aquí. Hay cosas que nos impulsan a hacer las cosas, nos empujan a hacer el mal. Y tú no sabes por qué las cosas se repiten en tu vida. No sabes ni cómo. ¿Por qué acabas levantado en la cama de un hombre que ni siquiera has pensado estar con él? No sabes ni por qué estás robando. No sabes por qué tienes estos deseos de hacer daño. No sabes. Porque hay una verdad superior. Y esto solo lo convence el Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, es el que nos convence de la verdad de lo que tú y yo no sabemos, de lo oculto. El Señor dice: clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, tú y yo hay cosas que no conocemos, simplemente nos dejamos llevar. Y aquí David, conociendo la verdad, hizo cosas que aquí él sabía. David entendió que el Señor, si le quita lo que le convence del pecado, le quita lo que le revela la verdad, se acabó la redención. Se perdió. Y tú y yo tenemos que saberlo también. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Juan 16:8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo no tenemos ningún juicio justo. No tenemos nada sin la ayuda del Espíritu Santo, ni de justicia. No somos justos, ni conocemos el pecado si el Espíritu Santo no nos revela que es pecado esto que estamos haciendo. Por eso ves aquí
que el Espíritu Santo es el que nos convence al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y en el versículo 12, que vemos ahí que David dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mira, el versículo 12 vemos que el Señor le devolvió a David el gozo de la salvación, pero nótese lo siguiente sobre la vida de David. En la vida de David, aunque el Señor le devolvió el gozo que él pidió, porque David confesó, reconoció, se arrepintió, pero las consecuencias ahí estaban. Y esta es otra cosa. Mira, las Escrituras enseñan con toda claridad que se cosecha lo que se siembra. Si se siembra para el Espíritu, se segará la vida del Espíritu. Si se siembra para la carne, se segará la corrupción de la carne. Como resultado del pecado de David, él sufrió consecuencias vitalicias en su vida, en la vida de su familia y en su reino. David sufrió de verdad, mi querido amigo. Te invito a leer el libro de Segunda de Samuel, el versículo 12. Segunda de Samuel, desde el capítulo 12, te invito a leerlo hasta adelante. Mira, te voy a leer el libro de Gálatas 6, el versículo 7 y 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De esto se trata aquí. Sembrar para la carne es dejarte llevar por el mundo. Dejarte llevar por el mundo y no seguir las instrucciones de Dios. Esto es sembrar para la carne. Cuando tú haces lo que tú piensas que es bueno. Cuando tú y yo hacemos lo que pensamos que es justo. Cuando tú y yo hacemos lo que pensamos que es el verdadero juicio. Cuando tú y yo pensamos... Siempre que ponemos nuestros pensamientos sobre los pensamientos de Dios, esto es dejarse llevar por la carne. Esto es sembrar en la carne. Cuando tú y yo, como yo vivía antes de conocer la verdad, yo sembraba en la carne y lo pagué. Así que vamos a hablar aquí de David. Mira, ese es el primer punto. El que siembra para la carne cosecha corrupción y el que siembra para el Espíritu cosecha vida eterna. Si tú te dejas, en otras palabras, si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, vas a ganarte la vida eterna. Si te dejas llevar por los consejos de los amigos, por el que tú piensas que sabe, por tu propia experiencia de vida, por lo que tú piensas que es bueno, no te preocupes que vas a segar corrupción, vas a cosechar corrupción, vas a cosechar muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de la verdad, nos ayuda en lo que no sabemos, en nuestras debilidades. Entonces primero hay que ser guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar por el camino por el camino que Dios quiere. Bien, el segundo punto aquí es las terribles consecuencias del pecado sufridas por David, aún después de su sincera confesión y arrepentimiento. Esto debe infundir en todos los hijos de Dios un santo temor. Esto debe infundirnos un santo temor cuando tú y yo optamos y decimos, yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Me entiendes? Las consecuencias, cuando tú y yo leemos la vida de David, leemos desde el capítulo 12 de Segunda de Samuel, esto tiene que darnos mucho temor, porque si esto le pasó al que la Biblia dice que él tenía el corazón conforme al de Dios, imagínate a ti y a mí que ni siquiera nos acercamos a él. David amaba a Dios, pero David pecó. Y el pecado que hizo, aunque Dios le perdonó, aunque él se arrepintió sinceramente, y Dios le perdonó y Dios le devolvió el gozo, las consecuencias ahí estaban. Todo lo que él hizo ahí estaba. Y mira, así tiene que ser con nosotros cuando tú y yo nos optamos por ser rebeldes contra la redención provista por nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos, bueno, que Dios ya entenderá.
que Dios comprende. Bueno, yo voy a hacerlo, luego me arrepentiré y pediré perdón. Cuidado, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con esto. Mira, te voy a contar un poquito la historia, lo que llevó a David a caer, a recibir estas consecuencias, ¿vale? Mira, Dios mandó, esto está en 2 de Samuel, te voy a leer no te leo el capítulo completo, te invito a leerlo, solo te voy a leer algunas partes del capítulo, ¿vale? Te voy a contar un poco de la historia. Dios mandó al profeta Natán a amonestar a David por el pecado del adulterio que había cometido y el asesinato del marido de la mujer que había cogido. El nombre de este hombre era Urías Eteo. O sea que David se asomó por la ventana, vio a una mujer muy atractiva, la cogió para él, como él era rey, podía hacer lo que quisiera, la cogió para él, se acostó con la mujer y se acostó al acostarse con la mujer, porque el hombre estaba en guerra. David había mandado a los soldados en guerra, él se quedó en casa y en ese tiempo se asomó por la ventana, vio a la mujer, la cogió, se acostó, cometió adulterio con esta mujer, aún sabiendo David que la mujer estaba casada. Se acostó con ella, la dejó embarazada. Pero ¿qué pasa? Cuando vino el hombre de la guerra, David mismo cogió como él era rey, tenía esta autoridad de que él es rey, cogió una carta, la escribió a los que estaban superiores al hombre, a Urías Eteo, para que ellos le pusieran a Urías Eteo en primera fila de combate para que le maten nada más empezar la guerra. O sea que David hizo todo este complot para quedarse a la mujer de este hombre. Se quedó a la mujer, mató al marido y esto no fue en vano. Esto el Señor lo supo. Así que el Señor mandó al profeta Natán para decirle lo que había hecho, para decirle que yo no puedo ser engañado. Yo veo todo, yo sé todas las cosas. Entonces, ¿por qué? Vemos aquí que voy a leer, Dios le dijo a David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dijo Natán a David, ¿por qué tomaste en poco la palabra de Jehová? Haciendo lo malo delante de sus ojos, sabiendo la verdad, ¿cómo hiciste lo malo? Luego dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Lo que te estaba diciendo. El versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12, porque lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol, y a pleno sol. Vemos ahí que el Señor es impresionante. Las consecuencias de todo lo que tú y yo hacemos cae sobre nuestra familia. Cuando tú y yo conocemos la verdad, lee esta historia, vas a ver que después de esto el hijo de David violó a su hermana fingiendo estar enfermo, pidió a su padre que mande a su hermana a cuidar de él. Cuando su hermana llegó a cuidar de él, él la forzó, la violó y luego la odió peor que antes. Y luego después de violarla, la echó de ahí y el hermano porque David tenía muchas mujeres, entonces al tener muchas mujeres tenía muchos hijos también. Y los que eran de la misma madre, o sea, la hermana del que violaron, de parte de o sea, porque el que violó a la hermana no eran del mismo padre, misma madre, era de otra madre. Entonces, el hermano que era de la chica, que era de la misma madre, él se vengó del hermano
o sea, un culebrón impresionante. O sea, cuando tú ves ahí, pero luego el hijo Absalón se levantó contra su padre, pero no solo esto, sino que se acostó con sus madrastras a plena luz del sol. Impresionante. Es que te invito a que tú leas este libro. Es impresionante. Lee el libro de Segunda de Samuel 12, desde ahí. Vas a ver el pecado de David, las consecuencias que trajo a su vida. Dios nos puede perdonar, nos podemos arrepentir. Es verdad, Dios nos perdona cuando nos arrepentimos sinceramente. Pero aquí te estoy hablando de las consecuencias de lo que tú y yo hacemos. El pecado que tú y yo hemos cometido. Las consecuencias de esto. Cuando tú y yo pecamos deliberadamente, de decir, a mí me da igual, que Dios entenderá, yo lo voy a hacer. Hay que tener cuidado porque las consecuencias, la casa de David fue destruida por este pecado que cometió él. Por eso tú y yo te invito hoy que tengamos muchísimo cuidado cuando hacemos las cosas. Nos ponemos rebeldes en el plan, bueno, no pasa nada, que Dios me va a perdonar. Sí, Dios te va a perdonar, pero las consecuencias. Que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer más largo este vídeo porque ya está larguito. Decirte que para más meditaciones, suscríbase al canal, ¿vale? Y te invito a leer el libro de Segunda de Samuel desde el capítulo 12. Y lee también los Salmos 51, ¿vale? Un abrazo grande y nos vemos mañana. Venga, hasta luego.